Continuamos en la pantalla de Canal E con más información ahora de política y nos vamos a meter con más repercusiones luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones del último 19 de noviembre y lo que será su asunción desde el 10 de diciembre. Y vamos a entender cuál es su política exterior y cuáles serán aquellas que ejercerá su equipo de trabajo, ¿no? Por eso tenemos a Cecilia Degli Innocenti, así se pronuncia, en piso para entender mejor de qué se trata la política exterior de Javier Milei y de su equipo. Cecilia, contanos cuáles son esos puntos de referencia y esos 2 o 3 tópicos que sí o sí tenemos que entender de esa política exterior de Javier Milei. Bien, a ver, Javier Milei dejó de manifiesto no solamente como en su rol de candidato presidencial, sino también en su rol de hasta personaje de la televisión, cuáles serían sus lineamientos en torno a un eventual gobierno, ¿no? En términos de política exterior, considerando que si bien no es un área que quizás se le da tanta bola en la agenda pública en términos generales, impacta de lleno en la actividad económica argentina y por ende en todos los indicadores, tanto sociales como económicos. Entonces, venimos a preguntarnos esto, ¿qué es lo que va a hacer? Principalmente el alineamiento irrestricto con Estados Unidos e Israel, en primer lugar con Estados Unidos y las democracias liberales, ¿no? Este va a ser el eje que lo va a diferenciar en primer lugar de sus antecesores. Cecilia, hablando de no solamente de política, sino también de economía y esto que mencionabas acerca de esos rebotes y repercusiones que va teniendo cada uno de los tratados y análisis que tenga esta política exterior de Javier Milei, ¿qué pasará con un país como China, al que trató de comunista y al que trató de un país con el que no tendría vínculo más allá de acuerdos entre privados? ¿Qué pasará? Porque China es muy importante para la economía argentina. Bien, a ver, los chinos tienen una política exterior que se caracteriza por su pragmatismo, al igual que Brasil, ¿no? Dos de los países quizás con los que Javier Milei más chocaría, al menos desde la retórica, ¿no? Porque hay que ver qué pasa una vez que asuma el 10 de diciembre. Ya de hecho sus funcionarios cercanos le han bajado el tono a ciertas declaraciones, como la que decía respecto a China asesina o China que no permite a sus ciudadanos ser libres, como ha dicho en la campaña presidencial. Bueno, esto no necesariamente va a ser así. Desde Beijing, por ejemplo, están manteniendo la cautela. También desde el Kremlin, ¿no? Rusia, otro de los países que juegan en este nuevo orden internacional marcado por un multilateralismo en el cual Estados Unidos es una potencia que está en cierto punto en detrimento, o al menos el orden que crearon. Y hoy por hoy Javier Milei viene a irrumpir con este discurso tan pro, digamos, vamos a decirle mundo libre, pro democracias liberales. Y esto hay que ver porque Argentina tiene muchísimos compromisos con China, particularmente, que es no solo uno de los 2 principales socios, sino que además en términos financieros al Banco Central ha sido un alivio en los últimos meses. Es que surgen muchas preguntas, Cecilia, porque a partir de la postura de Javier Milei en relación a lo que el Estado significa y representa, hay un punto de conflicto, si se quiere, a la hora de negociar, esencialmente en este caso hablando de China, pero sucedería con un montón de países, por no decir con todos, ¿no? Entonces, ¿cuán necesario es el Estado para negociar con un país como China, poniéndolo como eje central de esta economía argentina a partir de las exportaciones, por ejemplo? En realidad la necesidad del Estado es que hoy por hoy las unidades políticas básicas del sistema internacional son los Estados. Claro. Es decir, Estados pueden negociar con Estados, empresas negocian con empresas y los Estados establecen los marcos regulatorios para que se den esos vínculos que terminan decantando en inversiones. Esto lo va a sostener Javier Milei, obviamente no va a poder cambiar estos aspectos del orden internacional y de hecho Diana Mondino, quien suena como su eventual canciller, ha aclarado estos puntos y ella incluso ha dicho que a Javier Milei se lo ha malinterpretado con base a algunas declaraciones que hizo, entre ellas esto en su retórica del achicamiento del Estado. Bueno, no va a ser así, sino simplemente la idea de ellos es sentar las bases para abrir el comercio exterior, bajar, digamos, todas las que ellos consideran son desviaciones al comercio, como por ejemplo los CIRA, ¿no? Este esquema de importaciones, como para que las empresas puedan negociar en términos más libres, o al menos eso es lo que ellos sostienen. Otra parte es el posicionamiento ideológico respecto a, por ejemplo, a los gobiernos, como él ha manifestado anteriormente, los gobiernos comunistas. Sí. Pero ojo, porque tenemos también otro antecedente. Al Papa Francisco, recientemente que hablaron por teléfono, lo había defenestrado, le había dicho el maligno, y no hace mucho tiempo, no solamente hace 2 años, sino lo ha reiterado durante la campaña, y ahora
cambió rotundamente, ¿no? Sí. Que se acerca a asumir la presidencia, así que podríamos esperar también como una especie de esto de que se habla tanto del teorema de Baglini, ¿no? Que efectivamente Javier Milei adopte una postura un poco más pragmática, al menos en política exterior, porque hay mucho en juego. Lo que pasa es que, como decís vos, independientemente de esa mala o presunta mala interpretación por parte de los medios y de los oyentes, Javier Milei repitió esa idea en el debate y en entrevistas. Entonces, esa idea está muy arraigada en él y no es llevable a cabo, por lo que mencionabas acerca de las relaciones entre estados y ese marco regulatorio que es absolutamente lógico y que no podrá cambiarlo. No, además, perdón, él dice que efectivamente el comercio con China no se va a interrumpir. No lo dijo solamente Diana Mondino, lo ha dicho él personalmente, porque hasta el momento era un tema en el que no se metía tanto, a diferencia de otros, como por ejemplo la economía. En este caso, Diana Mondino, y hace poco lo refrendó Javier Milei también, dijo que no va a meterse en el comercio del que es uno de los principales socios de la Argentina, Claro. sino que simplemente lo que van a hacer es, en términos de lo que Diana Mondino manifestó en las últimas semanas, transparentar un poco esta relación y, bueno, más allá de, como te decía antes, que Sí. no vínculo entre los gobiernos no sea afín, el comercio irá por otro lado. Eso es lo que se refiere. ¿Qué pasará con el BRICS? Porque allí no solamente está China, también está Brasil y Milei manifestó que Argentina no sería parte de ese organismo, de ese grupo, si se quiere, en caso de asumir como presidente, teniendo en cuenta muchos otros países que generan controversia, al menos en contrapuntos con la política de Javier Milei. Bueno, los BRICS es un tema central porque Argentina es uno de los recientes invitados, no solamente a adherirse a los BRICS, sino también a participar como actor importante de la nueva ruta de la seda y de la franja impulsada por China, una especie de nueva ruta comercial con China como potencia líder en términos de comercio, que de hecho, si hablamos de magnitudes, lo es o está cerca de serlo en términos al menos comerciales, ¿no? Este cambio de retórica en el gobierno que pasa a ser completamente opuesto al gobierno kirchnerista, Sí. puede tener implicancias, por ejemplo, en términos de qué vamos a hacer si entramos o no a los BRICS, y esas son las consecuencias que puede tener, porque, a ver, el ingreso a BRICS, más allá del bloque en sí, no necesariamente implica un alineamiento estratégico con, por ejemplo, China, Rusia o el sur global, sino que para Argentina le servía en términos de no solamente aceitar estos vínculos con estos mercados, hablamos de la India y de China, ¿no? Con los dos países con mayor población del mundo, sino también con el hecho de acceder a nuevas fuentes de financiamiento a través del Banco de Desarrollo. Total, Bueno, sí. esa puede ser una de las implicancias, insisto. Habrá que ver porque Javier Milei hasta el momento se quedó en la retórica, digamos, como él dice, que no va a negociar con comunistas, que va a ser fan de Estados Unidos e Israel, pero todavía hay que ver cómo se maneja una vez que esté en el gobierno, porque la realidad es que los BRICS, y esto ha coincidido la mayor parte del arco político, es una oportunidad para Argentina para jugar en otra liga y para encontrar además una alternativa a todos los que son los fondos de acceso de financiamiento que tienen que ver más con Occidente, Fondo Monetario, Club de París. Exactamente. Además, se ve todo este beneficio que mencionás y potencial dentro de ese grupo de BRICS. Y hay una diferencia en el Mercosur, teniendo en cuenta la intención que tiene Javier Milei también de salir de otro tratado como el Mercosur. ¿Esto es viable? ¿Esto podría llevarse a cabo? Y traigamos también a colación diferentes intentos de salida históricos, como por ejemplo aquel de Uruguay, que finalmente no sucedió. Bueno, ¿cómo influiría para la Argentina una salida del Mercosur? Bueno, el Mercosur tiene rango constitucional y si hay algo que los libertarios han manifestado, al menos en las palabras y en los papeles, es el respeto irrestricto a la Constitución. Entonces, eso nos puede hacer prever que el Mercosur no lo van a tocar, porque además esto depende también de los socios del Mercosur y los estados adheridos, pero sí puede que hayan ciertos cambios en términos de el dinamismo interno del bloque, como también la relación dentro del bloque hacia afuera, por ejemplo, en el medio de las negociaciones con la Unión Europea por el Tratado de Libre Comercio. Sí. Acá hay un detalle muy curioso, que el primer mandatario, jefe de Estado con el que habló Javier Milei, presidente electo, fue Luis Lacalle Pou,
el presidente de Uruguay, que además fue el que más hizo tambalear el bloque en los últimos por lo menos 2 años a través de intentos de establecer tratados de libre comercio por fuera del Mercosur, por fuera del arancel externo común. Entonces, bueno, quizás ahí se pueden sentar las bases para efectivamente avanzar en un proyecto de modernización del Mercosur, que es lo que se venía hablando un poco para destrabar ciertas cosas que hasta el momento venían generando ruido entre sus miembros. Además, sumemos este dato, ¿no?, acerca de tratados del Mercosur, no solamente este que mencionabas con la Unión Europea, sino también aquel con la ASEAN, y bueno, algo que sería provechoso para la Argentina y que en materia económica generaría un ingreso importante de dólares e inversiones desde el exterior. De romper y de salirse del Mercosur rompiendo la constitucionalidad, como mencionabas, perdería también muchos ingresos. Entonces, ¿hasta dónde es viable y hasta dónde no? Y estratégicamente, ¿hasta dónde le conviene a la presidencia de Javier Milei eso? Lo que pasa es que el Mercosur está completamente trabado. Es un bloque que hace años que distintos referentes que conocen del tema, que es, a ver, tiene por ejemplo un régimen de excepción altísimo, diverso y dependiendo también de cada país hacia afuera. Entonces, inevitablemente los tiempos también están cambiando. Si las clases dirigentes no se adaptan, el Mercosur, al igual que también el resto del orden global, que se va moviendo y van cambiando las fuerzas de poder, se va quedando un poco atrás y eso no hay dudas. Ahora, salir no va a salir. El Mercosur hay que ver si en realidad, y esto hay que ver en el futuro la postura del gobierno libertario, a ver si efectivamente el Mercosur va a ocupar un rol relevante o va a ser la gran Uruguay, ¿no?, que va a intentar negociar por otros lados. Claro. Nombraste la ASEAN, ¿no? En realidad creo que esto se condice un poco con la idea de la economista a cargo de la política exterior de Javier Milei, que dijo que la idea es básicamente facilitar el marco para las negociaciones entre privados y que lo hagan ellos. Y de hecho, incluso, por ejemplo, el propio gobierno de Japón, que es el que impulsa la ASEAN en Argentina, establece lo mismo, ¿no? Sentar las bases para que sea atractivo para las inversiones desde los dos lugares. Bien, bien, está clarísimo. Cecilia, gracias por el tiempo. Gracias a vos. Vamos a seguir en la pantalla de Canal E con más información después del análisis de Cecilia Degli Innocenti, periodista de la editorial Perfil.